en el amor y en la guerra. Ildefonso Falcones. Tercera parte. Deseo y amor. Capítulo 13. Follano, julio de 1452. Las tropas napolitanas llevaban más de una semana asediando una ciudad que costaba rendir. Ante la tenacidad de sus habitantes, Ferrante, duque de Calabria, ordenó construir 3 torres de madera de altura superior a la de las murallas para que sus arqueros hostigasen a los aliados de los florentinos, a la par que la artillería pugnaba por horadar las defensas. La precaria paz con Florencia firmada por Alfonso tras aquella derrota que vistió de victoria ante sus súbditos se quebró a los 2 años escasos, y en el mes de junio el rey volvía a declarar la guerra a Cosimo de Medici. Con todo, en este segundo embate el poderoso ejército napolitano, compuesto por más de 6.000 jinetes y 2.000 hombres a pie seguidos por miles de auxiliares, iba encabezado por el heredero del reino. El rey, cansado de batallas y totalmente hechizado y rendido a los encantos y la voluntad de la joven Lucrecia d'Alagno, enriquecida ella y su familia, y que ya se presentaba en la corte como la compañera del monarca, a la espera de que el Papa anulara el matrimonio de Alfonso con María de Castilla, decidió encomendar la jefatura del ejército a su hijo Ferrante, que a la sazón contaba 29 años. Para ello lo rodeó de los mejores generales de los que disponía: Federico de Montefeltro, duque de Urbino, Averso y Napoleone, de los Orsini, Antonio Caldora, Lionello Acrociamuro, Orso Orsini y Arnau Estañol, al que personalmente le confió la protección de su hijo en una audiencia privada en los jardines de Torre Annunziata, donde pasaba las tardes con su idolatrada Lucrecia. «Olvida rencillas y sírvele con lealtad y valentía como lo hiciste conmigo», le pidió el monarca mientras paseaban entre flores y árboles. «Sabed que no sostengo rencilla alguna con mi señor el duque de Calabria», afirmó Arnau. «Mi vida está en sus manos igual que lo está en las vuestras, majestad. Lucharé por Ferrante y lo defenderé hasta mi último aliento». El rey lo tomó del brazo apoyándose en él en un gesto de confianza y amistad, y hablaron de la situación y de la razón de aquella nueva guerra. Si en la anterior los napolitanos lucharon contra una alianza urdida entre Florencia y Venecia, ahora, solo 2 años después, la Serenísima mudó su lealtad y propuso a Alfonso una alianza para derrotar a milaneses y florentinos. Sforza aumentaba su poder e influencia emulando a Visconti, y Venecia no estaba dispuesta a permitirlo. Si unos atacaban a los milaneses en el norte y otros a los florentinos en el centro, en forma tal que ninguno de sus enemigos pudiera apoyar al otro, Nápoles y Venecia controlarían Italia entera. La coalición ofrecía a Alfonso la posibilidad de resarcirse de la humillante derrota sufrida 2 años antes, por lo que no dudó en afrontar aquella nueva aventura que financió a costa de Nicolás, el pontífice al que controlaba contra la promesa de ayuda militar, y lo hizo en perjuicio del clero español, porque si allí las cortes lo presionaban negándole ayuda para sus empresas napolitanas, el Papa le concedió cerca de 200.000 florines con cargo a los ingresos de las provincias españolas. Directa o indirectamente, los catalanes pagaban de nuevo las correrías de su rey en un país lejano del que no obtenían beneficios, llegó a pensar Arnau con una sonrisa en los labios en el momento en el que el monarca le recordaba su viaje a la caza de dinero mientras se desarrollaba la primera guerra contra Florencia. «Realizaste una gran labor para la corona en Cataluña», reconoció Alfonso. «Pero no te imaginas las veces que me arrepentí de haber prescindido de tu ayuda y consejo. Quizá las cosas habrían sido diferentes de haber contado con buenos consejeros. En esta ocasión tenemos que vencer y derrotar a Florencia, Arnau. Te lo exijo». Arnau se hinchó de orgullo y, sin alzar la voz, citó el lema de su rey. «Seguidores vencen», en silencio, con la mano de Alfonso quemando sobre el antebrazo de su general. Pasearon un rato más hasta que aquel lo rompió. «¿Qué ha sido de tu pupila, la hija del malogrado Di Forti?» «Huyó. Eso me dijeron. No he sabido más de ella. Quizá fuéramos excesivamente duros con la hija de quien tan bien nos sirvió», apuntó Alfonso.
Esa posibilidad llegó a convertirse en una tortura recurrente para Arnau, algo en lo que no podía dejar de pensar, como le sucedía ahora, acampado en las cercanías de Follano, mientras los soldados napolitanos, subidos en las torres de madera, intercambiaban flechazos con los defensores. Desde el interior de su austera tienda se oían los gritos e insultos de unos y otros, en una rutina absurda que parecía prescindir de los hombres que, de cuando en cuando, caían heridos o sin vida. «¿Cuánto creéis que se prolongará este asedio, padre?», inquirió Martí, una vez más paseando arriba abajo la carpa, inquieto, aburrido, necesitado de acción. Arnau apartó a Marina de su mente y se fijó en su hijo. 16 años, parecido a él, fuerte, combativo, noble, aunque más astuto como consecuencia del influjo italiano en su educación. Tras la exhibición de Martí en los recientes festejos napolitanos por la boda de Federico, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, en los que destacó a caballo tanto como con la lanza y la espada, siendo aplaudido y vitoreado por el numeroso público, ya fuera gente noble o del común, que presenciaba los torneos, Arnau no dudó en llevarlo consigo a su bautizo bélico. Pero aquella guerra que Alfonso planteaba triunfal se estancaba en objetivos nimios. «¿Qué importa cuánto dure?», se quejó entonces el padre. «Nos alcanzará el invierno y no habremos avanzado en dirección a Florencia». Eso mismo llegó a exponer Arnau en el consejo ante Ferrante. «Debemos continuar por el valle de Arezzo. Ahí nos espera el enemigo todavía indefenso», afirmó encendido. Algunos generales lo apoyaron, otros, temerosos de acabar con los víveres, aconsejaron desviarse hacia la ciudad de Follano, un enclave menor, sin trascendencia estratégica. Arnau defendió su opinión en un tono más enérgico de lo que hubiera sido conveniente. El duque de Calabria terminó decantándose en favor de los prudentes, y allí estaban, tratando de someter a unos ciudadanos atrincherados tras sus murallas. La oposición de Arnau a los planes de Ferrante no habría tenido mayores consecuencias de no haber sido por la carta que éste recibió de su padre, en la que lo instaba a apresurarse hacia Florencia. «No os durmáis en el camino», le advertía el rey, «porque es notorio que avanzáis despacio y la vergüenza recae sobre nosotros». Instalado en Nápoles, Alfonso recibía noticias a través de correos que galopaban diariamente hasta la capital y a los que utilizaba en el tornaviaje para dar instrucciones a su hijo. La seria y hasta humillante advertencia por parte del padre ofendió al heredero al trono de Nápoles, que volcó su irritación y desconfianza sobre un Arnau al que no apreciaba y al que, desde ese momento, destinó a la vigilancia de los forrajeros y a las racias que éstos sufrían. 5 semanas les costó rendir Follano, y ya iniciado el mes de septiembre, el ejército continuó hacia Florencia por el valle del Chianti. En el camino se toparon con una nueva fortificación defensiva florentina en Castellina, en lo alto de un monte, y de difícil asedio mientras no les llegasen los cañones de bronce que el duque ordenó transportar desde Castiglione. Durante todo ese tiempo, Arnau y Martí, al frente de un centenar de jinetes, se dedicaron a proteger a los forrajeros del ejército, ya que los florentinos los atacaban con frecuencia para impedir el suministro de alimento a los caballos. Luego, mientras Ferrante esperaba sus cañones, recorrieron los alrededores de Castellina y tomaron 6 castillos de menor importancia. Asaltaron enclaves cercanos a Florencia y hasta acometieron una incursión acercándose temerariamente a la ciudad, donde los agricultores y los ganaderos se consideraban a salvo y circulaban sin mayores precauciones. En una acción relámpago, atacaron y apresaron a cerca de 300 personas e hicieron un botín de 3000 cabezas de ganado ovino y bovino, con las que consiguieron regresar al Real, donde se hallaba acampado el grueso del ejército. En esa ocasión, viendo a Martí algo más curtido en las correrías bélicas, Arnau lo dejó ir por delante, consciente, no obstante, de que sus hombres vigilaban con atención al vástago de su general. Al grito de «¡Seguidores vencen!» y «¡Aragón, Aragón!», Martí cargó la espada en ristre, desarbolando violentamente a los miembros de las patrullas con las que se cruzaron. Con su armadura brillando al sol otoñal de la Toscana,
Arnau lo contempló pelear con los enemigos y batirse con la energía y la elegancia de un caballero. Se le erizó el vello y se le encogió el estómago al ver cómo lo atacaban varios florentinos. Espoleó a su montura, pero antes de que ésta saltara, sus hombres ya rodeaban al joven y lo defendían de la embestida. Martí se quitó el yelmo y sonrió a los jinetes napolitanos al término de la reyerta. Algunos enemigos habían caído y otros se habían dado a la fuga, mientras, desde la distancia, su padre asentía complacido. No percibió soberbia ni arrogancia en la actitud de quien podría reclamar respeto por su condición, sino compañerismo y gratitud, las virtudes idóneas para afrontar el combate. De regreso al real, mientras los caballeros jugaban a ser pastores arreando a vacas y ovejas, y con las pesadas armaduras ya en manos de los pajes de armas, Arnau continuó cabalgando en una soledad que sus hombres, conocedores de su carácter, respetaron. Su vida cambiaba demasiado rápido y sobre todo de forma convulsa. Ahí estaba Martí, con seguridad un noble capaz de defender a su rey con las armas, pero el joven era catalán, heredero natural de las tierras y los honores allí asentados. Su sino estaba en Cataluña. El día en que Alfonso faltara, los reinos se dividirían. Nápoles quedaría en manos de Ferrante, un bastardo, si bien su padre se había ocupado de que el papa legitimara la sucesión y los varones napolitanos la juraran. Juan de Navarra, por su parte, sucedería a su hermano Alfonso, como legítimo heredero, en los demás reinos. Ese día, si no antes, Martí regresaría a Barcelona. Incluso en ese preciso momento, mientras cabalgaba entre miles de cabezas de ganado, eso acongojaba a Arnau. En Italia, tenía puestas sus esperanzas en Filipo y Lorenzo. Ellos lo sucederían en sus posesiones en ese país, pero todo parecía torcerse. Hijo, el proyecto es muy catalán, y ya ha habido algunas quejas y varios comentarios insidiosos, continuó el joven con cierto pesar. Pero a fin de cuentas, yo tengo una mitad catalana, ¿no? Sí, titubeó Arnau. En cualquier caso, el rey requiere nuestra contribución en la guerra, repuso. Padre, contestó Filipo, irguiéndose, el rey también desea que se colabore en la construcción de su sala. Es más importante la guerra, arguyó Arnau. Lo lamento, señor, pero opino que para su majestad es más importante la obra que lo engrandecerá por la eternidad como amante del arte y la belleza. La grandiosidad de esa sala pervivirá en este reino más allá de cualquier guerra, y su esplendor es clara muestra al universo de la magnificencia de nuestro monarca. Aquel muchacho de 14 años se dirigía a él con una autoridad y una suficiencia tales que por un momento Arnau se sintió desarmado. Acudir con tu padre y tu hermano a la guerra no atenta contra esa preocupación por la imagen y la herencia cultural de Alfonso. Logró argumentar. Puedes hacer ambas cosas. Si así fuera, ¿por qué no va el rey a la guerra con vos en lugar de permanecer aquí con su maestro de obras? ¿Qué contestar? ¿Que Alfonso estaba hechizado por una joven? ¿Que su rey estaba cansado de esas mismas guerras a las que él invitaba a su hijo? Necesitamos vencer a los enemigos del reino, derrotar a los florentinos, exclamó, intentando así excitar el patriotismo en Filipo. Cierto, concedió este, que el ejército lo consiga en el campo de batalla. Está en vuestra mano, y a nadie se le esconde vuestra valía y la del duque de Calabria. Lo conseguiréis, padre, estoy seguro. Pero aquí, en este castillo, mediante la construcción de esta sala también se lucha contra los florentinos porque nuestra cúpula competirá directamente con la más grande de Italia, la de Santa María del Fiore en Florencia, de Brunelleschi, un genio, un iluminado que cambió antiguos conceptos y transformó la arquitectura. Nosotros introduciremos en Italia un concepto mediterráneo y moderno de la construcción, algo nunca visto en estos reinos. No solo hay que vencer en el campo de batalla, padre, también hay que lograrlo en el arte, la literatura, la cultura y la belleza. Eso es lo que desea nuestro rey, la grandeza en las artes. Y esa es mi guerra. Arnau sonrió con tristeza al ver a sus hombres cubiertos por el polvo que levantaba el ganado que arreaban, a modo de cabreros cansados, ya aburridos de ir de aquí para allá. ¿Qué diría Filipo si los viera en ese momento? Había tratado de ello con Martí en la intimidad de la noche, alrededor de un fuego. Es un buen caballero, repuso este,
corrigiendo la pésima impresión que destilaba el tono de Arnau. Se esfuerza en aprender todas las artes bélicas que corresponden. Domina con cierta soltura la equitación y las armas. Pero le interesa más el estudio, las letras, y ahora le ha dado por la arquitectura. El joven sonrió con cariño. «Se trata de un nuevo concepto de la caballería, padre», advirtió. Y a Arnau esas palabras le recordaron las de su otro hijo al respecto de los nuevos conceptos de la arquitectura de aquel florentino que había construido la cúpula de Santa María y cuyo nombre jamás conseguiría repetir. Arnau asintió a las sinceras palabras de Martí eludiendo la confrontación dialéctica. Temía ser tildado de ignorante, de simple soldado, de catalán bruto y sanguinario, siquiera de manera silenciosa porque su hijo nunca se lo recriminaría. Sin embargo, lo hizo a la vez que lamentaba esos nuevos conceptos sobre la caballería que, sin duda, eran los que provocaban que Ferrante, aunque educado en la corte valenciana y seguidor desde temprana edad de las costumbres napolitanas, eludiera el enfrentamiento directo con un enemigo al que su tardanza había permitido reaccionar, concediéndole la oportunidad de contratar al condottiero Sigismondo Malatesta. Llamado Il Lupo di Rimini, amigo y pariente de Sforza, y cuya sola presencia atemorizaba hasta al duque de Urbino, Malatesta consiguió levar un ejército de 13.000 hombres en un lapso de tiempo sorprendente. Quizá la sala de Castelnuovo lograse competir con la cúpula de esa iglesia florentina, pensó entonces, porque difícilmente sus tropas lo harían contra aquel ejército, y en tal caso, él tendría que felicitar a su hijo, ese que había optado por aplicarse en la cultura en lugar de en la guerra. Los malos presagios de Arnau se vieron confirmados por el empeño de Ferrante en tomar una fortaleza inicua, pero que se le resistía con la tenacidad de quien lucha por su tierra. La férrea resistencia de los defensores de Castellina obtuvo el socorro que anhelaban en forma de una nieve que cubrió caminos y campos, de un frío que entumecía músculos y mentes, y de una niebla y una ventisca constantes, cargadas de agujas de hielo que asaetaban el rostro e impedían ver más allá de algunos pasos. «¿Cuánto tiempo más insistiremos en tomar esta plaza?», inquirió Martí con el desánimo en el tono. Arnau y su hijo, junto con otros caballeros, llevaban a sus caballos de la mano para no cargarlos y que se hundieran todavía más en la nieve. Les costaba avanzar, a hombres y bestias, pero tenían que hacerlo en busca ya no de forraje, que no lo había, sino de árboles a los que les quedasen algunas hojas con las que alimentar a unos animales ya famélicos. «El que desee el príncipe», contestó el padre con brusquedad. No iba a consentir que ninguno de sus hombres, Martí incluido, cuestionara al heredero del reino. El joven asumió la lección y continuó tirando de su caballo, que se hundía en la nieve hasta los corvejones. Arnau golpeó en la grupa al suyo. Se llamaba Cazador, un corsiere negro napolitano, fuerte, de cuello poderoso y remos firmes criado en Campania, y que vino a sustituir a un peregrino ya viejo, al que retiró en unos extensos campos en Lago Negro, aprovechando una de las visitas que esporádicamente realizaba a sus posesiones en el sur de Italia. A su pesar, Ferrante se vio obligado a ceder ante el estado de necesidad de su ejército, y a principios de noviembre renunció a Castellina y se dirigió a la costa en busca de un clima más templado. Arnau evitó cabalgar junto a aquel hombre caprichoso, cruel y siempre resentido por su condición bastarda, un sentimiento que se veía acrecido ante los escasos éxitos de aquella campaña bélica y por la presencia de unos nobles que, con su solo silencio, parecían recriminarle unos orígenes de los que nadie se acordaría si lo acompañasen los triunfos. Desde aquella carta en la que Alfonso recriminara a Ferrante la lentitud que Arnau había advertido previamente, el duque de Calabria responsabilizó al de Lago Negro de todos sus males, incluido el de actuar como espía a las órdenes de su padre, el rey. Arnau dejó de intervenir y opinar, aunque no de acudir, a los consejos de los generales, pero lo hacía movido tan solo por el juramento prestado a Alfonso, algo que quizá no quería entender Ferrante. ¿Y vos, duque, qué opináis?, lo interrogó con malicia después de que los demás aprobaran continuar con el asedio a Castellina, pese a hallarse a las puertas del invierno. Arnau escuchó el silencio que se hizo en la tienda de campaña del heredero del reino de Nápoles a la espera de su contestación. «Que por más que nieve o hiele, os seguiré con mis hombres». «Eso nos consta»,
Lo interrumpió el duque de Calabria. Lo que preguntamos es vuestra opinión. Ferrante quería continuar con el asedio. No deseaba aplazar la guerra hasta el año siguiente, ofreciendo al pueblo y al rey éxitos tan nimios como los obtenidos. Arnau dudó si complacer su ánimo. Creo que deberíais interrumpir la batalla e hibernar en lugar seguro, afirmó en cambio. Me tratas de cobarde. Jamás. Apelo a vuestra sabiduría. Escuchad. Alzó la voz aun cuando el duque de Calabria hizo ademán de intervenir. En condiciones adversas, oscuridad, nieve, hielo, lluvia, hasta el más débil de vuestros enemigos tendría la posibilidad de hacerse poderoso porque vuestros planes pueden fracasar a causa de inclemencias que no controláis. Me extraña tanta prudencia en quien alardea de batallador. ¿No estaréis del lado de los florentinos? El duque de Calabria se espantó al ver cómo Arnau se abalanzaba hacia él apartando a manotazos a los torpes soldados que intentaban detenerlo. «Estanyol! ¡Duque!». Los atropellados gritos de sus iguales cesaron en el momento en que Arnau se arrodilló frente a Ferrante con la cabeza gacha en señal de sumisión, ofreciendo la nuca. «Matadme aquí mismo», se le oyó decir, «si consideráis que soy un traidor». Ferrante se retiró en silencio. La ira rasgaba el ambiente. Otros también salieron. Fue el duque de Urbino quien se acercó a Arnau y, tomándolo de un brazo, lo obligó a levantarse. Se refugiaron en el puerto de Bada, recién tomado por la armada napolitana a los florentinos, por expresas instrucciones de Alfonso ante las necesidades de su hijo. A partir de ese momento, la mayor parte del ejército se descompuso puesto que Ferrante cedió ante los nobles y les permitió pasar el invierno en sus tierras hasta que se reanudase la guerra con la llegada de la primavera. La entrada de Arnau en el patio del Palacio de Nápoles solo originó el correteo de los criados y un estruendo que chocaba con la tristeza ya adherida a sus muros. Nadie sonrió ante su llegada. Nadie acudió a abrazarlo. El día era desapacible, con un sol escondido tras nubarrones y un frío contra el que Arnau trató de pelear instalándose en el gran salón frente a la chimenea. «Vino y queso», pidió con la mirada puesta en un hogar lánguido. «Avivad el fuego», ordenó entonces. La servidumbre se apresuró a cumplir. «¿Dónde está la señora Sofía?», preguntó dirigiéndose directamente a Claudio, que se hallaba parado en un rincón, siempre atento a sus deseos. La mujer que accedió al salón poco tenía que ver con aquella que, siempre vestida de negro y llorosa, arrastraba su tristeza y su dolor por los pasillos del palacio tras la huida de Marina y la marcha de Filippo y Lorenzo. Todavía no llegaba a compararse con la Sofía que llenaba cualquier espacio con su belleza y personalidad, pero la mejora era notoria en su presencia y condiciones físicas, que no en el trato, porque permaneció de pie como una criada más, mostrando la indiferencia que había venido a caracterizar sus relaciones. «Siéntate», la invitó Arnau. Lo hizo, erguida, tensa, y esperó a que él continuara. Se hallaba incómoda ante Arnau, porque se sabía en falso, igual que cuando le ocultó la acusación de sodomía que pesaba sobre Marina. Ahora le ocultaba lo poco, pero esperanzador, que sabía de una hija que él daba por perdida o muerta. No tenía intención de revelarle que muy de cuando en cuando Orsolina hacía por toparse con ella en la iglesia o en cualquier lugar de Nápoles, y le sonreía y afirmaba con la cabeza. Durante un tiempo, Sofía la acosó sin importarle quién pudiera estar observándolas. «Está bien», le concedió en una ocasión. «Sí», confirmó en otra en la que Sofía hizo ademán de arrodillarse y lanzarse a besar sus pies en un callejón al tiempo que se interesaba por la felicidad de Marina. «¿Es feliz mi hija? ¿Es feliz mi niña?», inquiría con angustia, sin importarle lo impropio de que una dama noble se postrara así ante una simple panadera. «Contéstame, te lo ruego por Dios, por Nuestra Señora la Virgen». Aquellas dos revelaciones fueron lo máximo que consiguió de una obstinada mujer. Sin embargo, le bastaron para ser capaz de conciliar el sueño y librarse de la culpa que la atenazaba desde que urdiera el fracasado plan para ingresar a Marina en Santa Chiara. Bebía de la fuente de esa sonrisa con la que la panadera la consolaba esporádicamente, porque llegó a acudir a su obrador para suplicarle noticias. Esperó hasta comprobar que se hallaba sola, y entró.
Orsolina ni siquiera le permitió hablar y se abalanzó hacia ella. «Tu hija me robó a mi Paolo», le recriminó enfurecida entre empujones e insultos. «¿Quién eres tú para presentarte aquí? ¿Vienes a espiar? ¿Te manda el duque? Fuera. Tu esposo». «¿El duque?», se corrigió. «Prometió matar a mi hijo. ¿Recuerdas? Tú presenciaste la amenaza. ¿Acaso pretendes que te revele algo que lo ponga en riesgo?». La madre que había en aquella panadera, la misma que la había entendido cuando estuvo encarcelada en el Palacio Estanyol, a pesar de la violenta sentencia de muerte que Arnau dictó contra Paolo, volvió a compadecerse de ella, y al cabo de un tiempo, empezó a sonreírle de nuevo a su paso. Sofía se lo agradeció con otra sonrisa que jamás llegaría a transmitir el inmenso agradecimiento que sentía cuando la mujer le ofrecía noticias de su hija, y se juró guardarle el secreto. Si Arnau se enteraba, podría torturarla hasta sonsacarle el lugar en el que se encontraba Marina, porque el día que la encerró en las mazmorras de palacio, estaba afectado por el reciente fallecimiento de Mercé. Estaba segura de que aquella madre valiente, Orsolina, aguantaría el dolor. O quizá no. Pero en ese último caso, ¿qué obtendrían? Recuperar a Marina para forzarla a ingresar en un convento para prostitutas arrepentidas y que Arnau cumpliese su palabra, siempre cumplía su palabra. Y matase a Paolo. No. Si en algún momento Arnau llegó a sospechar que Orsolina conocía el paradero de su hija, el transcurso del tiempo lo convenció de su pérdida y debilitó la ira. Mejor no excitarla, concluyó Sofía. Desde la huida de la joven, Sofía había pensado mucho en su propia actitud. Sí, la violación cuya noticia corrió de boca en boca condenaba a Marina a los votos religiosos. Ese era el destino de toda mujer ultrajada, pero la sodomía de una niña impúber e ingenua, ávida de experiencias, de la que la acusó Mosén Lluís, era insultante e hipócrita en un reino en el que imperaban la lujuria y el hedonismo. Debería haber peleado por su hija, y también por Filippo y Lorenzo, para que no abandonaran el hogar a edades tan tempranas y asumieran, si era menester, el escarnio de sus iguales. ¿Acaso vivir en Castelnuovo los eximía de críticas? Pero no hizo ni una cosa ni la otra, y se encontró sola junto a un soldado tan noble como arisco, duro en el trato, cuyas relaciones se enquistaron entre el dolor, las culpas, las acusaciones nunca expresadas, los recelos y, sobre todo, el silencio apabullante de un palacio que, día tras día, les recordaba sus errores. ¿Alguna noticia en mi ausencia?, retomó la conversación Arnau. La pregunta llevó a Sofía de regreso a la realidad para toparse con la mirada de Arnau puesta en ella, penetrante, igual que si acechase a su próxima presa en una cacería. «Ninguna», contestó ella, con la imagen de una Marina recluida con las arrepentidas y de un Paolo ajusticiado acuciando sus miedos. «Marina, nuestra hija, quizá», empezó a decir Arnau con la vista fija en las llamas. «No quiero saber de ella», lo interrumpió Sofía con determinación. «Olvidémosla, Arnau», se atrevió a proponer, aunque con la voz quebrada. Se negaba a revivir el interés por Marina. No deseaba que Arnau volviera a empeñarse en encontrarla. Nos abandonó, nos avergonzó, huyó. Arnau dudó un instante y asintió con tristeza y resignación. Quizá fuéramos excesivamente duros. Quería reconocer y compartir con Sofía. Las palabras del rey Alfonso lo habían acompañado en la guerra y lograron inquietar su descanso. Solo deseaba consultarlo con la madre, preguntarle si participaba de esa opinión, si realmente se habían equivocado. «¿Estás segura?», insistió. «¿Qué quieres decir?», se extrañó Sofía. «El rey», empezó a explicar, pero no pudo continuar. «Estoy segura», volvió a interrumpirlo ella con brusquedad. Aquel monarca frívolo y voluptuoso en sus amoríos, que tanto se encaprichaba de un paje como de una jovencita, debería haber entendido a su hija y ayudarla, perdonarla igual que había perdonado a tantos napolitanos, en lugar de permitir que el arzobispo, enemigo declarado de Arnau, se ensañase con la joven y ordenase su ingreso con las putas de la ciudad. «¿Deseas algo más de mí?», inquirió de forma abrupta con la intención de poner fin a la conversación. «Que todo vuelva a la normalidad», estuvo tentado de contestarle Arnau. «Que Marina apareciese sana y salva.
que no la hubieran forzado, que Filippo y Lorenzo corrieran, gritaran y se pelearan de nuevo en la casa, que ella se entregase a él con la misma pasión con la que se le entregó tiempo después de que muriera Giovanni, en lugar de ofrecerse como una víctima pasiva como hizo la última vez antes de que él partiese a la guerra, dejando ese decepcionante recuerdo en su mente, que le sonriera y no frunciera el ceño al verlo, que lo acogiese con cariño y ternura a la vuelta de sus campañas como tantas veces hiciera en el pasado. Regresaba de una de ellas, aciaga, resultado de la cobardía de un príncipe que ya buscaba excusas y lo culpaba a él de su fracaso, y se encontraba con una mujer que irradiaba frialdad. Nada, afirmó sin embargo para despedir a Sofía. No esperaba nada, como tampoco lo esperaba de aquel país. También acababa de despedirse de Martí en Castelnuovo, donde ya se afrontaban las obras de esa magna estancia de la que le hablara Filippo. Piedras, montantes, maderas, carros y mulas, aparatos de construcción y muchos albañiles moviéndose de un lado a otro por el gran patio interior del castillo. Recordó las palabras de su hijo. ¿Por qué no va el rey a la guerra con vos, en lugar de permanecer aquí con su maestro de obras? Ellos volvían derrotados cuando, paradójicamente, en Nápoles se vivía la ilusión de aquel proyecto que competiría con Florencia. Localizó a Filippo junto a un grupo de hombres que discutían y gesticulaban, señalando aquí y allá, mostrándose pergaminos unos a otros. Su hijo seguía con la mirada cualquier indicación, escuchaba atento e incluso corrió en busca de un madero que transportó hasta ellos. Sonreía como lo hacía su madre cuando, tiempo atrás, anunciaba que se iba de fiesta. ¿Qué de bueno le ofrecía aquel país? Nada. Tristeza, problemas, acusaciones, envidias, reyertas y sinsabores. No entendía que un joven apto y fuerte como Filippo prefiriera llevar maderos a quien sin duda sería ese maestro de obras del que tanto se hablaba, Guillem Sagrera, en lugar de acudir con su padre y su hermano a servir al rey en la guerra. ¿Acaso existía mayor honor que combatir por Nápoles? No entendía a los italianos, no participaba de sus sutilezas ni diplomacias, y tampoco gustaba de su desmedido interés por el conocimiento, las artes y la diversión. ¿De qué le había servido todo ello a Ferrante en esa última guerra? «Hijo», murmuró mirando hacia donde estaba Filippo, «un reino no se defiende ni se sostiene con la construcción de una cúpula, por grande que sea». «¿Decíais algo, padre?», se interesó Martí a su lado. «Nada, nada», le restó importancia Arnau, dando su acostumbrado manotazo al aire. «Solo que te ejercites a conciencia para continuar la guerra en primavera». El joven se comprometió con pasión, recordó Arnau frente al fuego. ¿Por qué no regresar con él a Barcelona, como hacían muchos otros catalanes? Allí los esperaban su esposa y su hija. A través de una carta que le llegó mientras asediaban Castellina, Elisenda solicitaba su permiso para comprometer a Blanca en matrimonio y fijar una dote sustanciosa y acorde a su condición. La reina María, contaba, le había encontrado un excelente partido, unos años mayor que la joven, aunque la boda de momento tendría que esperar. Se trataba de un joven de abolengo aragonés heredero de un rico condado. ¿Por qué no disfrutar de todo ello, de esa alegría, de esa ilusión, en vez de permanecer en un país hostil junto a una mujer insensible, una hija desgraciada cuya muerte no podía confirmar pero que sospechaba y unos hijos que no compartían sus principios? ¿Qué lo ataba a aquel lugar? Arnau lo sabía, solo su rey. Ese rey fue el que procuró a Arnau la distracción que lo alejó de Nápoles y de una Sofía que lo rehuía. Durante los días que vivió en el palacio hasta que Alfonso lo reclamó para una nueva partida de caza, no llegó a acercarse a la mujer. Ella no le daba pie. No trataban de su situación. Arnau nunca había hablado de amor. Se casó con Elisenda, por orden de la reina María, y se unió a Sofía por el juramento prestado a su amigo Giovanni. Ni siquiera pidió permiso a la mujer. Cierto que al principio solo se encargó de protegerlas, a ella y a la pequeña Marina, y la pasión llegó con el tiempo, sin palabras. ¿Qué tenía que hablar ahora con ella? No sabía. Un guerrero catalán no mostraba sus sentimientos, el romanticismo quedaba para los italianos. Estaba seguro de que, si se lo exigía, Sofía se entregaría a él e incluso, vista esa apreciable recuperación del ánimo de la que hacía gala,
hasta con un entusiasmo ausente en sus relaciones anteriores a la guerra, pero no quiso repetir un error del que se arrepintió en las largas noches transcurridas en tierras florentinas durante la campaña. Sofía había llegado a él, libre, sin compromiso ni presión alguna, como un soldado de fortuna que lo hizo feliz, por lo que podía liberarse a voluntad. Él continuaría protegiéndola tal como juró a su esposo. Partieron de caza a la Apulia, a las cercanías de Foggia, en los extensos bosques de la Incoronata donde Federico II ya había construido refugios. El rey y su cortejo afrontaron un viaje que se alargó más de las 4 jornadas que acostumbraba debido a las intensas lluvias que los acompañaron y que empantanaban unos caminos en mal estado. En Foggia, Alfonso marcó un ritmo frenético. Cada día se levantaba antes del alba y se entregaba a su actividad favorita, que solo daba por finalizada al anochecer. A diferencia de otras ocasiones, como cuando invitaba a la corte a las cacerías en el Astroni, esa vez todo aquel que no participara de manera activa en la partida tenía vetado alojarse en Foggia, por lo que los embajadores y los funcionarios se hacinaban en poblaciones cercanas como Lucera, a la espera de que Alfonso tuviera a bien recibirlos en algún momento. Durante las más de 2 semanas que estuvieron fuera de Nápoles, Arnau sustituyó sus problemas domésticos por los que le planteó Ferrante, que criticaba abiertamente sus decisiones, ya fueran de la guerra, ya de la caza, y lo excluía con desdén del círculo que a todas horas lo rodeaba en un ensañamiento que Arnau deploraba. Le había sido leal. «Os lo juro, Majestad», llegó a asegurar al padre el día en que no pudo reprimir su contrariedad. Alfonso parecía más pendiente de los perros y del rastro, que olisqueaban inquietos que de su general, por lo que Arnau no confió en obtener respuesta hasta que se vio sorprendido unos segundos antes de que aquel espolease a su caballo. «Si tienes que jurar tu fidelidad, duque», contestó el rey, levantando la voz mientras retenía a su corcel, «será que no la has acreditado lo suficiente en el campo de batalla». Arnau tuvo que esforzarse por seguir la estela de Alfonso, a galope tendido ya tras una jauría rabiosa por alcanzar la presa, y a punto estuvo de tener un percance. Distraído, herido en su estima por las duras palabras de su rey. Pese al desprecio, se volcó en la satisfacción del duque de Calabria. En la caza, se apartó para cederle las mejores piezas, permitiendo que se luciera en la lucha contra los jabalíes. Mientras el resto disfrutaba o simplemente descansaba de unas jornadas agotadoras, Arnau examinaba los caballos de Ferrante y aplicaba todo su saber y buen hacer con sus perros. Llegó incluso a desprenderse de un magnífico alano de gran valor y regalárselo ante las heridas que incapacitaban a uno de los suyos. «Se os agradece», se limitó a decirle el heredero. «Insiste. Le recomendaría más tarde a Alfonso. Tarde o temprano será tu rey, y deseo que confíe en ti. Quiero que estés a su lado en los momentos en los que el reino requiera de tu experiencia y arrojo. Lo haré, señor, pero ¿no podríais hablar vos con él? Tienes que convencerlo tú, Arnau. Si impongo tu presencia, el duque lo asumirá hasta que yo falte, momento en el que prescindirá de ti, aunque solo sea para demostrar su soberanía. Nadie reina después de muerto, ni siquiera yo». Italia lo absorbía como si fuera una mujer caprichosa, pensaba Arnau ya de regreso a Nápoles en la Navidad de ese año de 1452. El rey le exigía lealtad y fidelidad a Ferrante, mientras él se entregaba al placer y se refugiaba en brazos de Lucrecia, una mujer cada vez más rica y poderosa, y que ejercía una influencia sobre Alfonso que preocupaba en la corte, pues el número de quienes acudían a ella para la obtención de mercedes reales crecía. Con todo, ese placer se presumía únicamente espiritual, puesto que en público se sostenía y hasta se cantaban alabanzas a la virginidad de la joven. Y así, en las tertulias, en presencia del rey, de aquel que los mantenía en la corte, los poetas no tenían el menor reparo en declamar ante la corte versos en los que la castidad de Lucrecia era ensalzada. Arnau, como tantos otros, consideraban una ofensa al rey el que aquella joven ambiciosa asegurara que solo perdería su virtud si era violentada, y que antes de que ello sucediera, se quitaría la vida. ¿Dónde quedaba la hombría de Alfonso tras esas declaraciones? Se preguntaba Arnau a la vista del silencio de su rey, ante unos rumores que quizá hasta eran objeto de cotilleo y de burla en ese mismo momento. En las conversaciones que se desarrollaban a su alrededor, la mayoría en napolitano, la lengua de los muchos invitados de Sofía a la celebración del nacimiento de Nuestro Señor, una fiesta planeada por ella, como el inicio de su reconciliación con el mundo.
Tenemos 2 hijos varones, arguyó ante Arnau al explicarle su proyecto. Y tú, un tercero. Los 3 merecen alcanzar un lugar de predominio en la corte, y nuestra obligación es luchar por ello. No podemos permanecer alejados de nuestros iguales. Lucho en la guerra junto a ellos, aunque no con todos los que deberían estar. Tú sigue con tus guerras. Son las de Nápoles, la interrumpió Arnau ofendido. No lo dudo, pero yo no soy soldado. Son tus guerras, reiteró ella con sosiego. Yo tengo otras aquí, las de los matrimonios, las de los enlaces que encumbren y enriquezcan a tus hijos, las de las envidias que los perjudican, las de las maledicencias que socavan su prestigio. Llevo algún tiempo sin ocuparme de esos enemigos. Apartemos nuestras rencillas, Arnau. Son nuestros hijos, y Martí es tu legítimo heredero. Subrayó con su tono esa circunstancia. Deben ser los mejores, en la guerra y en la paz. Arnau dudaba, y Sofía intuyó la razón. Olvidémosla. Dejemos atrás a Marina. Ella tomó una decisión. No puede convertirse en una rémora para esta familia. Ese día Arnau se movía entre hombres y mujeres vestidos con lujo, enjollados y perfumados. Muchos departiendo con afectación en aquellos salones que se habían adornado según las instrucciones de Sofía. Flores de invierno, tapices, cuadros, mesas con manteles bordados, y vajilla, cubertería y copas de plata. Entre todo ello, músicos, danzarines, lectores y cómicos. La comida, abundante en la variedad y en los muchos platos que se sirvieron, estuvo a la altura de las pretensiones de la anfitriona. Arnau se hallaba con Martí, siempre a su lado, mientras Sofía flotaba por el entorno recuperada la divinidad, y Filippo dialogaba con seriedad y empaque en uno u otro de los corrillos. Su hermano menor, Lorenzo, perdido en algún lugar de palacio, conversaba amigablemente con los invitados. Arnau presentaba a su hijo catalán con orgullo. Pese a su juventud, explicaba, ya había luchado por Nápoles junto a Ferrante, y ahora recibía las felicitaciones con que hombres y mujeres, estas con mayor énfasis y curiosidad, premiaban al joven. Poco tardó Arnau en verse solo. Martí fue retenido por un par de muchachas que tiraron de él hasta un rincón para que les relatara sus aventuras. Puede que Sofía tenga razón, se vio obligado a admitir Arnau al contemplar la desenvoltura con la que se movían sus hijos en un ambiente del que él abominaba. Quiso acercarse a escuchar a Filippo, pero un roce en su hombro lo detuvo. Se volvió. Duque, lo llamaron. Conocía a aquel hombre, Giulio Granucci, conde de Trimonte, con el que compartía escaño en el Segio Capuano. Conde, contestó Arnau. Granucci era un napolitano de edad similar a la de Arnau, culto y bien parecido, con gran reputación entre los suyos. Una fiesta excepcional, lo felicitó. Nos ha halagado vuestra invitación. Hacía tiempo que no gozábamos de vuestra compañía. Esperamos que pronto regreséis al Segio. El rey me reclama con demasiada frecuencia. Quiso excusarse Arnau. Luego dudó. En otras circunstancias quizás se habría manifestado con arrogancia. ¿Cómo pretendían que estuviera en la ciudad ocupando su escaño cuando llevaba meses en la guerra contra Florencia? Ahora, no obstante, cambió de idea, siquiera fuera solo por sus hijos. Os aseguro que haré lo posible por cumplir con mi compromiso para con el Segio, añadió. Sin embargo, no fueron ninguno de sus hijos los beneficiarios del acercamiento. Sabéis que soy diputado por nuestro Segio en el Tribunal de San Lorenzo, dijo Granucci, haciendo referencia a aquel organismo compuesto por 6 elegidos, uno por cada uno de los seggi de la ciudad, salvo el de Montaña, que elegía 2, aunque solo contaba con un voto. Quiero advertiros de que Destorrent ha reanudado el asunto relativo a vuestro desafío. Arnau frunció el ceño. Tened cuidado. He percibido en él una confianza y una seguridad que me sorprenden. Habían pasado más de 2 años desde que Arnau desafiara a Destorrent. Ya entonces, su amigo Luigi Scarano, el juez de la vicaria, le había aconsejado renunciar a ese desafío para no perjudicar más aún a Marina, algo que Arnau no estaba dispuesto a consentir. Había pedido a Scarano que hiciera lo posible para retrasarlo. La guerra y los buenos oficios del juez habían pospuesto algo que, para él, era inevitable. Arnau no podría acudir al Tribunal de San Lorenzo, ubicado en el convento de franciscanos junto a la iglesia de San Lorenzo Maggiore hasta finales de marzo,
de 1453. Desde la Navidad, Alfonso reclamó su presencia para nuevas partidas de caza en una temporada, la invernal, en la que disfrutaba de su gran afición. Ferrante, por su parte, aprovechó la buena disposición del duque de Lagonegro y le exigió que continuara prestándole servicios militares en una guerra que, si bien permanecía suspendida, se mantenía viva a través de ocasionales incursiones de castigo por parte de uno y otro bando. En Follano, uno de los escasos enclaves conquistados por el duque de Calabria durante la campaña del año anterior, habían quedado 100 caballeros para defender el castillo y hostigar al enemigo. A mediados de febrero, Arnau, acompañado por un exultante Martí, se unió a ellos al mando de los hombres que pagaba y que conformaban la hueste que aportaba al ejército napolitano. Filipo volvió a negarse a ir con él y continuó tan volcado en progresar en sus conocimientos como consagrado a las obras de la gran sala de Castelnuovo. Su guerra seguía siendo otra, pacífica, culta y cómoda, mientras su padre y su hermanastro penetraban en unas tierras asoladas por un tiempo inclemente, tanto que los caminos y los campos no eran sino pantanos difíciles de cruzar. Libre de la presión ejercida por Ferrante, Arnau asumió el mando de las tropas acuarteladas en Follano y, en cuanto se hizo una idea de la situación, ordenó reunir cuanto cañizo pudiera encontrarse en la zona y mandó esparcirlo por los pantanos que impedían la movilidad de los caballeros. Las cañas, amontonadas formando un camino, permitieron el paso de los caballos, que ya no se hundían en el limo, con lo que sorprendieron a unos confiados florentinos, a los que atacaron y pusieron en fuga. Como sucedió en la anterior campaña, Martí cabalgó por delante de su padre, henchido de orgullo por una estrategia que les procuró un importante botín en ganado y provisiones de los campesinos, que huyeron tras quienes tenían que defenderlos. En marzo, Ferrante se estableció en Castiglione para esperar el regreso de los nobles con sus huestes, incrementar las tropas del ejército napolitano y reiniciar la guerra. Arnau se unió al príncipe y dejó a sus hombres y a Martí, que prefirió quedarse allí, inmerso en la tensión y la violencia del ambiente militar, a desplazarse a Nápoles, donde el Tribunal de San Lorenzo reclamaba la presencia del duque de Lagonegro Claudio. Alcanzó a coger las riendas de cazador algo después de que Arnau hubiera desmontado de un salto el corsiere napolitano. De negro estricto, sin más adorno que el que le confería su espada y una fina capa de seda ribeteada en marta cibelina, cruzó el portal gótico de la iglesia de San Lorenzo Maggiore para, sin detenerse en el templo, girar a la derecha y acceder al claustro. Lo recorrió erguido, con paso firme, por delante de su mayordomo y de Claudio, que ya los había alcanzado después de entregar el caballo a otro criado. También lo acompañaba Pere de Mora, el abogado catalán que le había recomendado el juez Escarano, tras el que, a su vez, corrían varios secretarios. Superado el claustro del convento, accedió a la sala capitular, una estancia que, si no era inmensa, sí arquitectónicamente magnífica, de estructura gótica, con 6 bóvedas sostenidas por 2 columnas de granito y decorada con pinturas al fresco de escenas religiosas franciscanas, siguiendo el estilo naturalista de Giotto, que buceaba en la profundidad, la frescura y la emotividad. Allí lo esperaban ya los miembros del tribunal sentados en un estrado tras una mesa larga. A sus lados, por debajo, los escribanos, secretarios, porteros de maza, alguaciles y demás personal. En los lados, algunos miembros de los segui que habían acudido a presenciar el juicio y varios frailes. Arnau y su abogado se acercaron al tribunal y saludaron con una inclinación de cabeza. En el momento en que se volvieron para ocupar sus sitios, Arnau se enfrentó a Gaspar, ya sentado en el lado opuesto al suyo. Destorrent, lujosamente vestido como si acudiera a una fiesta, le sostuvo la mirada con frialdad y resolución. El presidente, el elegido por el Sello de Montaña, el barrio en el que se emplazaba el convento, dio comienzo al acto y ordenó la lectura de la reclamación de Gaspar, instando la intervención del tribunal. Pere de Mora, según lo hablado el día anterior, se opuso a la jurisdicción de los miembros de los Seggi, alegando que aquel era un conflicto entre 2 nobles que debía resolverse conforme a las reglas de la caballería. Nadie dice que eso no suceda, Mosén de Mora, respondió el representante de Montaña tras el alegato. Este tribunal solo actuará como juez de ese duelo. Bien sabéis que las leyes de la caballería que invocáis exigen el nombramiento de un juez que lo dirija, algo que todavía no se ha formalizado en este caso.
Este tribunal y los segui que lo componen tienen competencias para controlar los conflictos que suceden en sus barrios y en la ciudad, así como para mediar en las disputas entre los nobles. Si los contendientes aceptan el desafío y el tribunal considera que no existe impedimento para que se realice, que se trata de un duelo de honor en el que no concurre ánimo de venganza o cualquier otro vicio que lo desvirtúe, vuestro representado podrá batirse con su enemigo, aunque nunca a ultranza, como pretende en sus cartas de desafío, indicó el juez, agitando una de aquellas cartas. Como a buen seguro no ignoráis, el rey prohíbe los enfrentamientos a muerte. ¿Estáis de acuerdo en ello, duque?, preguntó a Arnau, otro de los nobles del tribunal. Arnau no contestó, en cumplimiento de la palabra dada a su abogado, que había insistido en que guardase silencio. Fue este, por lo tanto, quien asintió en su nombre. El duque de Lagonegro se someterá a los mandamientos de su rey. ¿Os ratificáis ante este tribunal en vuestro desafío a Gaspar d'Estorrent, conde de Acumoli?, inquirió el presidente del tribunal. Nos ratificamos. En ese momento uno de los secretarios empezó a leer las cartas de batalla cruzadas entre los hermanastros y Arnau perdió el hilo del proceso. La silla que ocupaba era incómoda, propia de los frailes y de su supuesta pobreza. Paseó la mirada sin mayor interés por los frescos de los paños entre las nervaduras de las bóvedas y por los de las paredes. Luego miró al público, la mayoría pendiente de los abogados y de cuanto se decía. Al final volvió la cabeza y la dirigió directamente hacia Gaspar, que permanecía hierático, atento al juicio. «Sabes que te estoy mirando», quiso transmitirle Arnau. Podía levantarse, desenvainar su espada y cortarle la cabeza de un tajo. ¿Quién se lo iba a impedir? Ninguno de los hombres allí presentes era enemigo suficiente. Se sintió retado por aquella actitud esquiva. «Mírame, perro cabrón». «Conde de Acumoli», se decía en ese momento en la sala. «¿Aceptáis el desafío?» «No». Arnau escuchó la negativa por más que Gaspar no hubiera abierto la boca. Tornó al juicio. ¿Para qué entonces la intervención del tribunal? ¿Se burlaba de él? Volvió a mirar a Gaspar y creyó percibir el esbozo de una mueca en la comisura de sus labios. Así era, se burlaba. «Este malnacido violó a mi hija», gritó al tiempo que se levantaba y lo señalaba. «Guardad las formas, duque», le exigió el presidente entre los murmullos del público. «Este canalla», quiso continuar Arnau, todavía señalando a Gaspar, que sonrió como hiciera desde el balcón de su palacio el día en que aquel lo asaltó. Le transmitía que sí, que había sido él. Confirmaba lo que para él era una certeza. Arnau hizo ademán de dirigirse hacia Gaspar, pero unas manos lo retuvieron, las de su abogado, Pere de Mora. «Sentaos», le rogó. «Nada ganaréis soliviantando al tribunal». «Puedo matarlo», susurró él. «No os lo aconsejo, duque». Se dejó acompañar a la silla, en la que tomó asiento al mismo tiempo que lo hacían sus acompañantes, que habían saltado con él. Pere de Mora volvió a centrarse en su defensa. «Si el requerido no acepta el desafío», alegó el abogado, «las leyes de la caballería lo obligan a reconocer y pagar por su culpa. Este tribunal, por rico que fuera, volvió a perderse Arnau en sus cavilaciones. Gaspar no tenía dinero para compensar el daño hecho a Marina, a su madre, a sus hermanos, a él mismo. La vida de todos ellos se había derrumbado al mismo tiempo que desaparecían la sonrisa y la vitalidad de la joven. Arnau recordó 1000 momentos. Quizá habían sido duros, como apuntó el rey. Lo que era seguro es que nunca llegó a disfrutar por completo del amor de su hija, siempre pendiente de la guerra, siempre brusco en su trato. Gaspar le había robado la posibilidad de rectificar. Lo mataría, se juró. Aquella era la única satisfacción que repararía el daño originado a su familia. «Hija», se dirigió a ella, «donde quiera que estés, has de saber que vengaré tu afrenta». El revuelo entre el público lo despertó de su ensoñación y lo devolvió a la sala en cuyo centro permanecía parado Pere de Mora, con las manos extendidas y la actitud confusa,
pidiendo unas explicaciones que el abogado de Gaspar no tuvo impedimento en ofrecer. Sí, como he dicho, Marina Di Forti acudió al conde de Accumoli en solicitud de ayuda ante la actitud violenta y malévola de su tutor, Arnau Estanyol. Ahora vive feliz en el castillo de Gaspar d'Estorrent, donde ha contraído matrimonio con un panadero y ha tenido un hijo. Arnau negaba con la cabeza sin dar crédito a cuanto escuchaba. ¿Qué mujer forzada?, preguntó el abogado a voz en grito, dirigiéndose al tribunal, al público y por último a Arnau. Buscaría ayuda en su violador y viviría en su casa, a su costa y bajo su protección durante años. La violación de Marina Di Forti fue una desgracia ya juzgada por los tribunales del rey. Aclarado ello, Arnau Estanyol, añadió señalándolo, fue el único que realmente maltrató a su pupila. El público estalló en comentarios. El tribunal estaba tan impactado como los demás. Sus miembros cuchicheaban entre ellos. Por su parte, Arnau rugió y echó mano de la espada. «¡Hijo de puta! ¡Te mataré!», amenazó a Gaspar. Varios hombres aparecieron de entre el público y rodearon al mercader para defenderlo. La única persona que reaccionó fue el alguacil del tribunal, que ordenó a los porteros de maza que impidiesen el ataque de Arnau. El caos y la acumulación de gente, frailes incluidos, en aquel espacio reducido, fueron tales que Arnau se vio imposibilitado de atacar so pena de herir a algún inocente. Arnau intervino antes de que lo hiciera su abogado. «Lo sostengo», afirmó con contundencia. «Gaspar d'Estorrent miente. Será Dios, a través de la espada, quien haga justicia». «Tu hija vive», soltó a Sofía nada más encontrarse con ella en el palacio. La mujer palideció, tembló, titubeó. «¿Cómo?», balbuceó. «¿No estabas en San Lorenzo? Te digo que Marina vive». Arnau escrutaba hasta el más nimio de los gestos de Sofía. «¡Dios sea alabado!», se recompuso ella de la supuesta sorpresa adoptando el papel de ignorante. «Ha escuchado nuestras súplicas. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo lo sabes? ¿Está bien? ¿Dónde se encuentra?». Arnau se vio asediado por una mujer que no tuvo reparo alguno en abalanzarse sobre él al ritmo de sus preguntas. «Se ha casado con el maldito panadero y vive con él en tierras de Gaspar, y tienen un hijo». Ante tal revelación, la mujer no tuvo que disimular. No sabía del matrimonio ni de la maternidad de Marina. Su ofuscación fue sincera. «¿Casada?», murmuró. «¿Con el panadero? ¿Y tienen un hijo?». «Eso afirma Gaspar». «¿Y qué vas a hacer?». «Matarlos a los dos y rescatar a Marina. Vas a matar al niño». «A Gaspar y al panadero», aclaró Arnau golpeando el aire. Al tiempo que Sofía buscaba apoyo en la pared para trastabillar hasta dejarse caer en un sillón, aturdida, preocupada. ¿Marina casada con Paolo? Y tiene un hijo. Arnau daba orden de preparar el viaje a Castiglione con la intención de ponerse al mando de sus hombres, dirigirse luego a Accumoli y atacar el castillo. Esperó, sin embargo, a que regresase Claudio, al que había mandado traer a su presencia a la panadera. No lo hizo. «Orsolina ha desaparecido», anunció el criado. Gaspar la habría advertido, pensó Arnau. «Ya aparecerá», sentenció. Forzó a Cazador sin ningún tipo de consideración, dejó atrás a sus sirvientes y galopó con frenesí hasta Castiglione, donde se iban reuniendo las tropas de Ferrante. Ya en el Real, el cansancio sometido a la excitación y la ira, preguntó por sus hombres. Le indicaron un corro numeroso en el que encontró a Martí jugando y apostando a los dados como uno más de los soldados entre los que se mezclaba. Por un momento, a la vista del joven en cuclillas, sonriente, vivaz, en camisa, sucio y con el cabello enmarañado, Arnau olvidó la razón de sus urgencias y se dejó llevar por la nostalgia. A su hijo le quedaba toda una vida por delante, un viaje lleno de experiencias y victorias. El espacio que le hicieron algunos soldados al reconocerlo y separarse de él con respeto, lo devolvió a Marina y Accumoli. «Reúne a los hombres y prepara la partida», ordenó a Martí en cuanto éste alzó la cabeza hacia él. El joven se levantó de un salto, mientras Arnau le daba la espalda
y se dirigía hacia la tienda del duque de Calabria, en la que ondeaban los estandartes reales. Solicitó audiencia y le permitieron entrar al instante. El lujo del interior, con muebles, platería y tapices, contrastaba con la miseria y la suciedad de la soldadesca a la que acababa de dejar atrás. Encontró a Ferrante en un sitial, con varios nobles y condotieros a su lado, aunque no todos los que cabría esperar. Lo había percibido en su recorrido por el campamento. Todavía faltaba gran parte del ejército. Esa situación de precariedad lo desanimó en el momento de tomar la palabra, en pie ante su señor, después de saludarlo y de que éste le permitiera hablar. Se trataba de Marina, se exhortó, sin embargo. «Lo siento, señor, pero debo partir con mis hombres», afirmó. La expresión de contrariedad del príncipe lo obligó a explicarse. «He sabido que mi hija, a la que daba por perdida, está refugiada en el castillo del conde de Accumoli». «¿Y?», preguntaron desde el entorno de Ferrante sin que Arnau, con la mirada fija en él, pudiera reconocer quién lo hizo. «Debo rescatarla». En esa ocasión fue el canciller el que se adelantó un paso y le contestó: «Al duque de Calabria no se le muestra pena por una decisión, sino que se le solicita permiso para adoptarla», le dijo con acritud. Arnau se dio cuenta de su error. Bajó la cabeza y se excusó. «Os ruego permiso», solicitó después, «para acudir con mis hombres hasta Accumoli y rescatar a mi hija. En cuanto lo haya logrado, regresaré con el ejército». Ferrante lo traspasaba con los ojos entornados, como si pretendiera indagar en su interior. El canciller habló por él. «¿Acaso se encuentra en peligro vuestra hija? Cualquier persona que esté bajo la potestad de Gaspar de Storrent está en peligro». Ferrante soltó una risa sarcástica. El canciller continuó: «Sabemos que habéis vuelto de Nápoles, donde fuisteis con licencia del duque para comparecer ante el tribunal de San Lorenzo precisamente por este asunto, el desafío que lanzasteis al conde de Accumoli a causa de vuestra hija. ¿Qué es lo que ha sucedido allí para que pretendáis eludir vuestras responsabilidades para con el duque y el reino?» Arnau presintió que lo sabían, si no todos, la mayoría de ellos. Vislumbró rictus de seriedad forzada, de sonrisas contenidas. Se había precipitado como siempre. Gaspar habría hecho correr la noticia en esa camarilla, incluso antes de desvelarla en San Lorenzo. Debía humillarse contando que su hija estaba refugiada con aquel a quien acusaba de haberla violado y que se había casado con un panadero. «Señor», se dirigió a Ferrante con seriedad, «he solicitado vuestro beneplácito para dirigirme a Accumoli, arrasar a ese renegado que tanto daño causa a vuestras empresas y prestigio, y volver con vos. Llevo toda mi vida luchando por la Casa de Aragón. Jamás he eludido mis responsabilidades». Elevó la voz dirigiéndose directamente al canciller antes de hacerlo de nuevo hacia el heredero. «He dado mucho más, con mayor lealtad y sobre todo eficacia, que aquellos otros que ya deberían estar aquí, a vuestro lado, pero que no han comparecido», añadió, consciente de que ello mortificaría al príncipe, lo que efectivamente se mostró en una instantánea contracción de sus rasgos. «Espero vuestra respuesta», exigió a sabiendas de cuál sería. «No». La rotunda negativa del duque de Calabria confirmó las sospechas de Arnau. «Vuestro lugar y el de vuestros hombres está aquí, con el ejército. Esa, la de defender Nápoles y aportar vuestra persona y vuestro patrimonio, es la obligación que asumisteis como varón del reino cuando aceptasteis los honores que os concedió mi bienamado padre, el rey Alfonso. Faltar a ese compromiso sería un acto de traición del que responderíais con vuestra vida, y la de quienes os auxiliaran, así como el destierro y la desgracia de todos los vuestros. Yo mismo os he visto ejecutar a desertores en el campo de batalla. Lo sabéis, no existe causa por encima de los intereses de Nápoles». La ira y la osadía con las que Arnau se desenvolvió en el combate superaron cualquier predicamento que sus hombres, sus iguales o el propio duque de Calabria pudieran tener de él. El joven Martí, que hasta entonces había llegado a considerarse valeroso, alardeando de ello en el Real, se amedrentó al tener que sostener el galope desenfrenado tras los alaridos de su padre. Arnau no descansaba, durante el día luchaba contra los florentinos y durante la noche, contra sí mismo.
Con mayor ímpetu con el que lo hacía él en la batalla, los recuerdos de Marina lo golpeaban con una violencia inmisericorde. Se incorporaba sudoroso en su catre en el momento en que la sonrisa de aquella niña desvalida tras la muerte de su padre se convertía en una mueca de burla, de terror o de desamparo. Quizá hemos sido demasiado duros. La frase lo perseguía, lo acechaba para saltar sobre él tan pronto como se relajaba. Vivía en una constante recriminación, con la culpa azotando su estima. Marina desposada con un panadero. Y le había dado un hijo. Noche tras noche, terminaba planteándose qué pensaría de él Giovanni di Forti desde el cielo de los guerreros. Había incumplido su juramento, y la palabra de un caballero, de un amigo, de un soldado, a otro agonizante constituía el bien más preciado, era sagrada. Llegó a sopesar la posibilidad de desobedecer al duque de Calabria, abandonar el Real y asaltar a Cumoli, pero la amenaza de Ferrante fue tajante: tú y los tuyos. Estaba inerme. No podía arriesgar el futuro y hasta la vida de sus hijos ante la crueldad de un príncipe ofendido, por lo que continuó batallando al tiempo que trataba de dejar tras de sí los reproches que desde el más allá le efectuaba su amigo Giovanni. Llegaron a herirlo en 2 ocasiones. Unas lesiones a las que no solo no concedió importancia por más que unos y otros le aconsejaran que se cuidara y descansase, sino que aceptó como una especie de redención. Debía sufrir por sus errores. Lucha como si deseara morir, lamentó uno de sus capitanes. Algunos compañeros de armas de los que todavía lo apreciaban intentaron convencerlo de que podría acudir en rescate de Marina una vez ganada la guerra, y de que, si ella no había sufrido daño hasta entonces, ¿por qué iba a padecerlo por atrasar su rescate un verano más? «Porque puede volver a quedar encinta de ese panadero», gritó él. «¿No os parece suficiente ignominia? Porque ahora mismo la está poseyendo», añadió, mostrando las manos crispadas, los dedos como garras que arañasen la piel de su niña. Nadie se atrevió a discutir tal argumento, aunque sí lo hicieron con relación a su temeridad. «Pero si morís, nadie la salvará», le advirtió uno de sus allegados. «Debéis ser más prudente, conde», le recomendó un varón catalán. «¿Prudente en el campo de batalla?», se quejó él enojado, como si le propusieran una felonía. Arnau trató de tranquilizarlo el primero, conocedor del carácter de su amigo. «Bien sabéis que no vamos a ganar esta guerra. Todos somos conscientes de ello. Nadie os pide que seáis desleal. Simplemente que no arriesguéis vuestra vida por una empresa condenada al fracaso». Arnau interrogó con la mirada a sus compañeros y encontró resignación en unos hombres valientes y leales al rey. Suspiró y recapacitó. No les faltaba razón. Ferrante no había conseguido reunir tropas suficientes en torno a su figura. Carecía del carisma de su padre. Después de la generosidad a costa del clero español que el Papa demostrara el año anterior, en esa campaña el pontífice decidió no aportar financiación, por lo que los recursos eran escasos. La falta de dinero y los insignificantes resultados conseguidos hasta ese momento por un Ferrante que actuó de forma timorata, cuando no acobardada, favorecieron que muchos de aquellos que obtuvieron permiso para abandonar el ejército durante el invierno alegaran 1000 excusas para no acudir de nuevo ese año. Aprovechando la debilidad de su enemigo, los florentinos se rearmaron, contrataron mercenarios y buenos condottieros y atacaron Fogliano. Ferrante trató de aguantar, pero la escasez de tropas lo llevó a refugiarse en Pitigliano, en la frontera con los estados pontificios, a donde llegó con su ejército desvalido, después de acamparlo en terrenos pantanosos. El entorno infecto volvió a originar una grave epidemia de tifus entre soldados y varones que llegó a afectar hasta al conde de Urbino. Arnau evitó cualquier crítica. Todo ello sucedía a principios de junio de 1453, momento en el que el príncipe debería haber atacado Florencia, en lugar de buscar refugio muy lejos de esa ciudad. Los venecianos, aliados de Nápoles, que sostenían su compromiso contra Milán en el norte, se indignaron ante la falta de eficacia de Ferrante y exigieron a Alfonso que abandonara el retiro dorado en brazos de su amante, asumiera el mando del ejército y acudiera a la guerra contra Florencia.
Así las cosas, a finales de aquel mes, Arnau celebró el anuncio de Alfonso de que se proponía acudir en ayuda de su hijo e invadir la Toscana al mando de 3000 pelotones de lanceros. En septiembre, el rey avanzó desde Capua, progreso que se truncó antes incluso de llegar a la frontera a causa de una llaga que sufrió en la pierna izquierda, infección que lo obligó a recluirse, febril, en Fontana Liri, donde permaneció 10 días en grave riesgo de muerte. Era octubre de 1453, y ahí murió la empresa bélica napolitana. Arnau, junto a Ferrante y muchos otros varones, acudió al pie del lecho del enfermo. No fue hasta que el rey sanó que se afrontó la problemática de la situación en la que se encontraba sumido el reino. Venecia acababa de perder su guerra contra Milán. Sforza había conquistado la ciudad de Guedi. El pueblo veneciano se rebelaba ante los costes y las penurias de una contienda infructuosa, y la Serenísima República entró en conversaciones de paz con los milaneses. Florencia, por su parte, se rearmaba alentada por la noticia de la enfermedad de Alfonso, y Renato de Anjou, invitado y azuzado por los Medici, reclamaba de nuevo el reino de Nápoles. Pero si todo ello era importante, la circunstancia que más pesó en los italianos fue la caída de Constantinopla en manos de los turcos. Ante la catástrofe que significaba la conquista por parte de los otomanos de la que había sido la capital del Imperio Romano de Oriente, los gobernantes italianos comprendieron la esterilidad de las luchas intestinas. Milán y Venecia firmaron la paz en Lodi. El Papa Nicolás declaró una cruzada contra los turcos a la que nadie estaba dispuesto a acudir. Los florentinos mandaron a Renato de Anjou de vuelta a Francia. Nápoles perdió los pocos territorios toscanos conquistados en la guerra, y Alfonso, inicialmente excluido de la paz italiana, se sumó a ella a cambio de que le devolviesen los puertos de mar. Alfonso ordenaría el regreso a Nápoles de un ejército desmembrado y acuartelado, sin función alguna, en junio de 1454, y como era costumbre, escondió la derrota y organizó a su hijo Ferrante una recepción con los honores y las celebraciones dignas de un príncipe victorioso. Sin embargo, tan pronto como el rey superó la infección en su pierna y se constató la inutilidad de mantener la confrontación con Florencia, Arnau obtuvo licencia de Alfonso para abandonar el Real, y ya iniciado el invierno de 1454, enfiló con los suyos el camino de Accumoli.